Del dinero vamos a hablar en los próximos minutos, de cómo hacerlo crecer, de cómo lo tendremos el día de mañana. De eso hablan en su libro Tu dinero, hoy y mañana, la fórmula para alcanzar tu libertad financiera y vivir mejor. Tanto Javier García Monedero como Laila García Morcillo. Laila, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí está con nosotros Javier García Monedero, que además es tu padre. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Este libro es lo que hace, o lo que quiere es un poco conseguir, lo decir, la libertad, la independencia, siendo capaces de incrementar y de conseguir un patrimonio sin tener necesariamente pues un gran sueldo o unos grandes ingresos ajenos. Es una manera de mejorar, como decís, Javier, la calidad de vida que definís vosotros, ¿no? Mira, la calidad de vida es muy importante. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero produce un sentimiento muy parecido y que muy pocos saben conocer la diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero lo que no es que dé la felicidad, pero desde luego la falta de dinero puede quitarla. Uh-huh. Y está en el origen de muchísimos conflictos. Entonces, es dramático que, habiendo una manera en que cualquier ciudadano puede aspirar a construirse una independencia financiera solamente entendiendo un poquito cómo funcionan las cosas, sin embargo, el sistema financiero no esté organizado para enseñar al ciudadano a hacer esto. Uh-huh. Y lo que pretendemos con el libro es que la gente sepa que puede mejorar extraordinariamente su presente y su futuro, eliminando un montón de miedos que están condicionando día a día sus decisiones, sus conflictos, sus divorcios, sus herencias, están condicionados por el miedo. Y si toman unas cuantas decisiones muy sencillas, pueden colocarse en una situación que les dará una perspectiva totalmente distinta sobre la vida y una certeza razonable de que en ese tercio de la vida último donde los ingresos no van a estar, poder mantener una calidad de vida similar a la que uno ha tenido hasta ese momento, ¿no? En el libro hay un cuadro que a mí es muy sencillo, pero me ha resultado interesante. Pues en una columna hay ingresos, gastos, calidad de vida. Si se reducen los gastos, que es yo creo que lo primero que piensa todo el mundo, vamos a reducir gastos, en ese cuadro la calidad de vida sigue igual. No aumenta la calidad de vida hasta que se consiguen más ingresos. ¿Todo el mundo puede conseguir más ingresos? Yo creo que sí, hay muchas cosas. El mundo está cambiando extraordinariamente. Ya nadie puede fiarse de un solo trabajo para toda la vida. Uno tiene que crearse un portfolio de actividades, una cartera de actividades que enriquezcan su vida en contenido, pero que también le den fuentes alternativas de ingresos. Y hay múltiples opciones, múltiples. Quizás está cambiando realmente en los últimos años. La crisis ha forzado a mucha gente a lanzarse al mundo del emprendimiento, emprendimiento en un sentido amplio, de dar salida a sus potencialidades, a sus capacidades, y se pueden incrementar los ingresos. Entre incrementar los ingresos, reducir los gastos y, sobre todo, lo más importante, el objetivo sería que llegue el momento en que ya no tengas que vivir de tus ingresos, sino que vivas de tus activos. Uh-huh. En eso, Laila, hay una palabra que se repite muchas veces y es tiempo. Antes hablaba yo con Javier, empezar cuanto antes para poder tener esos mayores ingresos, mejor que más tarde, pero sí es una palabra que insistís mucho. ¿Es tan importante el tiempo? Es muchísimo más importante el tiempo que el dinero que dedicas. De hecho, en mi opinión, hay una falta de educación financiera, que es un poco el objetivo de lanzar este libro, que básicamente con 4 nociones matemáticas te das cuenta de que con muy poquito dinero, si estás invirtiendo de manera regular en los activos adecuados durante muchos años, a largo plazo, por el efecto del interés compuesto, lo que estás logrando es multiplicar tus resultados, pero de una manera asombrosa, ¿no? Son simplemente matemáticas, que en cuanto una persona se da cuenta del efecto que puede tener, dices, oye, pues a lo mejor salvar 30 o 60 euros, lo que sea, lo que uno pueda, ¿no? Todos los meses en un activo adecuado puedes proporcionarme un futuro completamente distinto del que ahora mismo nos estamos viendo abocados, ¿no? De personas de mi edad, yo estoy con 40 años, pero hay personas todavía más jóvenes que no te preocupa tanto la jubilación, pero que es algo que acaba llegando, y el poder preparar con muy poquito esfuerzo un futuro de cara a cualquier imprevisto,
pues me parece fundamental. Y sí, el dinero lo es. O sea, perdón, el dinero es muy poco. De hecho, yo, para que tú lo sepas, desde los 21 años, un poco también porque siempre he tenido estos conceptos en mi cabeza, estoy ahí llevando a la práctica. Muy poquito dinero, pero todos los meses. Es como una cosa que se paga solo y que realmente no le prestas atención. Y que efectivamente pues ahora es un activo con el que puedo contar. Uh-huh. Claro, fíjate, yo aquí delante, además de tu padre, tengo una pantalla con cotizaciones bursátiles, divisas, materias primas, etc., etc. Tengo tres suministradores diferentes y claro, decir, invertir en los activos adecuados. Que parece muy fácil decirlo, pero alguien que nos escuche dice, claro, dice, llevo toda mi vida escuchando analistas, intentando invertir y tal, ¿cómo se sabe cuáles son los activos adecuados, Javier? Pues mira, yo creo que es muy sencillo. Realmente, si tú coges uno de los fondos más antiguos, probablemente el fondo de inversión más antiguo que existe, es un fondo de Pioneer Investments, cuando se lanzó ese fondo, hace muchísimos años, el 95% de las acciones de las empresas que entonces estaban en ese fondo siguen existiendo hoy y están en perfecta salud. O sea, invertir en valor, invertir en compañías importantes, que tengan potencialidad de crecimiento, que den beneficios y que estén en mercados interesantes, a través de un fondo, de un plan, de cualquier instrumento, un Unit Linked, que esté invertido diversificadamente en renta variable, a ser posible global, es prácticamente imposible equivocarse si está gestionado por una gestora seria. Es decir, aquí el libro no habla para nada de ninguna acción, de ningún fondo, no. Lo único que dice es, si tú inviertes en un fondo de inversión, plan de pensiones y un link que está invertido en renta variable, global si es posible, si no europea, y que no esté especializado en nada, y que esté invertido sobre todo con criterios de valor, no pretendiendo estar el top del ranking, no, en criterios de valor, es prácticamente imposible que te equivoques. O sea, vas a ganar mucho más que en cualquier otra cosa que tú hagas y vas a obtener una rentabilidad. Hay un gráfico muy interesante en el libro que te muestra 200 años de bolsa y tú no puedes encontrar en 200 años de bolsa un solo periodo de 15 años que no haya dado unas rentabilidades superiores al 10-12%, aunque en ese periodo haya habido guerras mundiales o cracks bursátiles. ¿Y no es necesario tener o dedicar mucho porcentaje de nuestros ingresos a esa inversión? No, aquí otra vez de nuevo el tiempo. Tú fíjate, una persona joven, ¿verdad?, que invierta 50 euros al año cuando es joven. Uh-huh. Esos son unos cuadros que está mirando Javier, que vienen al final del libro, en las últimas páginas, que son bastante ilustrativos, porque habla con céntimos de lo que se puede conseguir en ese periodo que está contando. O sea, durante 40 años, que es la vida laboral de una persona, cualquier mileurista podría perfectamente reservar 50 euros simplemente con no invertirlos en juegos de azar cada semana. Invertir 50 euros al mes. Se puede encontrar, y esto nunca es una cantidad exacta, es una estimación, a un 12% de interés de rentabilidad media de la bolsa en esos años, ¿verdad? ¿Y no es muy alto un 12%? Ahora explico. Vale. Bueno, esta persona conseguiría acumular un patrimonio de 594.000 euros. ¿Vale? Habiendo aportado durante ese periodo pocas decenas de miles de euros. ¿Por qué no es alto el 12%? El 12% no es alto por varias razones. Primero, no está deflactado. Es decir, que a eso hay que quitarle el valor de la inflación, ¿vale? Segundo, porque no incluye solo el índice, no incluye solo la apreciación, incluye los dividendos. Uh-huh. Y es la rentabilidad total nominal la que da ese tipo de rentabilidades. Otra manera de comprobarlo es que si uno se mira en la Wikipedia el ROE, el Return on Equity, el retorno sobre capital, cualquier proyecto empresarial aspira a un retorno on equity del 15 o el 20%. Es decir, nadie invertiría en empresas, en montar bancos, industrias, para obtener rentabilidades del 3, del 4 o el 5%. Para eso lo dejarían depósitos. Las empresas tienden a dar ese tipo de rentabilidades medias en los plazos muy largos. A veces darán el 60% y otras veces perderán el 30%. Pero el hecho es que la rentabilidad media de la bolsa histórica está alrededor de esas cifras. Uh-huh. Y no se puede garantizar. Y desde luego, decimos en el libro, si alguien te garantiza esa o cualquier otra rentabilidad por encima de los depósitos, sal corriendo que es una estafa seguro. Uh-huh. Y hemos visto desgraciadamente algunas. Si antes le preguntaba a Laila por un concepto que era el tiempo, volvemos un poquito antes en el libro, y también hay 4 palabras que yo creo que tienen, o que ayuda bastante el libro a tener
claras, que son guardar, ahorrar, especular e invertir. ¿Por qué tenemos que tener claro, Laila, estos conceptos? Una cosa que repetimos en el libro, y bueno, que venimos repitiendo a lo largo de muchísimos años con las personas con las que estamos en contacto, educando financieramente, es el hecho de que, lo primero de todo, las finanzas es una cosa muy importante, ¿no?, para todos, porque nos afecta, ya lo hemos hablado, la calidad de vida. ¿Cómo tienes que orientar tus finanzas y tu planificación financiera? Lo primero que tienes que pensar es ¿para qué? Es decir, ¿para qué estoy yo ahorrando? O sea, si tú te das cuenta y hablas con cualquier familia, normalmente tú no estás ahorrando para un fin en concreto. O sea, tú lo que dices es, bueno, me sobra tanto, pues lo meto en este activo que me ha ofrecido el banco. ¿No? Ahí podríamos estar hablando horas de esto, ¿no? Pero la cuestión es que tú pienses, bueno, ¿qué voy a necesitar yo en mi futuro? ¿No? Con este futuro tan incierto que se nos presenta, pues voy a necesitar, pues por ejemplo, mi caso, ¿no? Quiero estar generando un activo para el día de mañana poder llevar al máster, el mejor máster a mis hijas si lo necesitan, ¿no? Quiero tener una jubilación digna, acorde a mi nivel actual de ingresos, ¿no? Y me tengo que preparar para ello. O quiero irme de vacaciones este verano. En función de lo que tú quieres hacer, vas a querer guardar, esto es realmente lo que tienes que llevar, guardar solamente se tiene que guardar lo que tú tienes en tu monedero para consumir en ese día o los siguientes, ahorrar. Cuando tienes un objetivo de corto plazo, por ejemplo, las vacaciones de este verano, pues ahorras y ahí puedes irte a un producto que sea simplemente un depósito a 3 meses o sea simplemente tu cuenta corriente, no hace falta mucho más. Pero cuando tú quieres invertir a medio plazo o generarte un patrimonio en mayúsculas, ahí pues la palabra implícita está invertir, ¿no? Y hacemos hincapié en especular, lo ponemos aparte, que esto no es una opción en ningún caso. Especular solo se debe hacer, o sea, invertir en un activo muy concreto porque tú piensas porque tú tienes una información privilegiada y piensas que eso va a poderse multiplicar de una manera fuera de su valor real, como por ejemplo en una casa, o como por ejemplo en oro, o como por ejemplo en un activo concreto. Esto es especular, porque no somos adivinos, y si no todos seríamos ricos ya, ¿no? Entonces esto se puede hacer pensando que es un poco como un juego de azar, como si te vas al casino porque te sobra un dinero extra que no te importa perder, pero no lo puedes hacer como dentro de tu planificación financiera. Ahí has hablado de los bancos. ¿Qué hacemos con los bancos, Javier? ¿Cómo los tratamos? ¿Los amamos? ¿Los odiamos? ¿Los respetamos? ¿Los tenemos miedo? Yo creo que no hay que tratar a los bancos pues como uno trata a las compañías eléctricas. Nosotros tenemos una página y una actividad que le dimos el nombre de It's My Money, en inglés es mi dinero. La actitud que como ciudadanos tenemos que tener ante bancos, ante eléctricas, ante telefónicas, ante el Estado, es, oiga usted, cuando usted gestiona mi dinero, está hablando de mi dinero. Cuando usted me cobra impuestos, está hablando de mi dinero. Cuando usted administra o me da un servicio, estamos hablando de mi dinero. Esa actitud es la misma que toman ante los bancos. Los bancos no son ni buenos ni malos. Los bancos son negocios. Y como tales negocios, nosotros si compramos en una panadería y no en otra, es porque el pan es mejor en una panadería que en otra. Pues lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona el dinero y decirle simplemente al banco lo que queremos que nos haga. Los productos que nosotros recomendamos los tienen todos los bancos. Lo que pasa es que el banco, su naturaleza, es captar dinero barato y prestarlo caro. Por tanto, su tendencia es el único negocio donde el cliente es a la vez su proveedor. Y por eso esa relación tan extraña entre el banco y el cliente, porque nunca puede ser verdaderamente su amigo, porque también es su proveedor y le tiene que apretar como proveedor. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, utilizarles, porque los bancos tienen servicios de altísima calidad y bajo coste, nos gestionan nóminas, pagos electrónicos, etcétera, pero no dejar que manejen nuestro dinero según sus intereses, sino según los nuestros. Claro, pero ahí falta, no sé si lo decía, yo creo que en la primera respuesta tuya o de Laila, cultura financiera. Claro, eso es lo que pretendemos. Y la cultura financiera sobre todo no es saber leer esa pantalla que tú tienes ahí. A eso hay unos pocos y tú como profesional lo necesitas. Pero la gente no necesita entender cosas muy sencillas, muy sencillas. Cosas que entendían nuestros abuelos. La gente se sorprende, pero antes de los años 80, el 80% del ahorro español estaba invertido en la bolsa.
Nuestros abuelos tenían los Iberdueros y las Matildes, Uh-huh. y no había ahorro, no había cuentas corrientes, no había depósitos bancarios. Había algunas libretillas de ahorro y se acabó. El 80% del ahorro español estaba invertido en bolsa. Nuestros abuelos lo sabían eso. No necesitaban... ha sido un proceso posterior de bancarización del país donde se ha secuestrado el dinero de las personas para financiar intereses que no son suyos. Entonces, hay que enseñar a las personas que todo el mundo debe hacerse propietario de su destino y de su dinero. Por eso decís en algún momento, intermediarios, sáltatelos. Claro. Es decir, si tú sabes que la economía real, invertir en la economía real, en las empresas, te va a dar rentabilidades no garantizadas, pero muy altas, del 8, del 10, del 12, del 15, del 20. Si sabes que te va a dar eso, no le des a tu dinero al banco por un 1, un 2 o un 3% y quédate... No. Dile al banco, dame ese fondo de inversión de renta variable que no me quieres vender, dámelo, y yo voy a invertir todos los meses en ese fondo. Claro, al banco no le interesa porque ese dinero no va a su balance, Claro. no lo puede prestar. Pero claro, tú tienes que exigirle a tu banco que te dé ese producto que tú necesitas, ese plan de pensiones de renta variable, ese fondo de inversión de renta variable, a tu compañía de seguros, ese unit link o ese PIAS de renta variable y que no esté cargado de comisiones extrañas. Es decir, tienes que dominar y eso. Todo lo que necesitas saber lo tienes aquí. Claro, porque ahí se habla mucho, es que al final has mencionado Unilink, PIAS, tenemos los PPAs, que yo creo que son productos que a lo mejor ni a lo mejor con 20 años ni con 40 dice ¿qué me estás contando? Que entra dentro también del terreno de los seguros, que también habláis de los seguros. ¿Todo eso queda claro en el libro, Laila? Sí, lo dejamos bastante claro. Yo creo que por lo menos a nivel de los 4 o 5 conceptos necesarios para poder entender que no se debe de mezclar seguro e inversión, que no puedes ir a productos que estén garantizados, que tienes que invertir en la economía real, ¿no? Todo esto está muy bien explicado, o sea, eso pensamos nosotros. Por supuesto, estamos totalmente abiertos a cualquier persona que lea el libro se ponga en contacto con nosotros. Hay mil maneras de poder seguir ayudando, ¿no? Para si algún concepto no queda claro. Pero yo animo a una cosa que es muy importante y es antiguamente nosotros, nos dedicamos a lo que nos dedicábamos. No éramos expertos en contratar por ejemplo, a la hora de comprarte un teléfono, de decidir con qué compañía vas a ponerte, con qué tarifas, hemos llegado a ser súper expertos de cuánto cuesta el céntimo, la llamada, 1000 cosas. Y esto en todos los ámbitos de la vida, y tú lo sabes, que el cliente ahora mismo forma parte de la venta muchísimo más. Es decir, ya prácticamente no hay que venderle, sino que lo que hay que tener es una oferta sólida. Entonces, si te conviertes experto en cosas que son más superfluas, ¿cómo no lo vas a hacer en tus finanzas? Entonces, esto de PIAs, sí, puede no apetecer, pero al final, cuando se trata de tus finanzas, lo que tienes que hacer es meter un poquito la nariz. Aquí lo explicamos de manera muy sencilla, pero al final todo lo que tú entras y estudias un poquito te das cuenta que realmente no hay tanta complicación detrás. Y entonces son 4 conceptos para asegurar que, oye, por lo menos estés invirtiendo en algo, que el día de mañana no te veas en situaciones como las que hemos visto en los últimos años. ¿La crisis ha podido afectar mucho a este concepto, Javier? ¿Ha podido...? Claro, el ahorro desapareció prácticamente y no se puede decir que se haya recuperado, aunque sí el ahorro de las familias, según datos de estadística, ha ido poco a poco subiendo. Este último mes bajó, un poco efecto consumo. ¿Puede ser ahora un buen momento para volver a replantearse todo esto, como contáis, el momento en el que se puede hacer ahora, como decís en el libro? En realidad la crisis no debería haber sido una razón para no seguir haciéndolo, sino todo lo contrario. Pero es cierto... Me refería porque muchas veces la capacidad de ahorro había quedado a mínimo. Claro, es cierto que ahora, en este momento, está en el debate público todos los días el que tenemos varias razones para saber, no creer, saber que las pensiones públicas no van a ser una solución. Porque no tienen dinero ya, porque las proyecciones demográficas dicen que van a tener menos, porque incluso aunque eso se resolviera, hay montones de jóvenes que tienen 35 años y todavía no han cotizado un solo año a la Seguridad Social. Es decir, esperar que el futuro nos va a resolver el problema, el Estado no puede ser. Hay que tomar acción.
También Porque, decís eso, que el estado del bienestar nos ha hecho más comodones. claro, pero es que Sí, claro. a mí me parece muy útil el estado de bienestar. Me parece, no lo rechazo. Pero no puede sustituir a la voluntad. El estado de bienestar debe estar para acoger a los que pierdan el tren. Pero las personas que no han perdido el tren tienen, o sea, no puede ser que pasemos de niños, dependemos de los padres, de adultos dependemos de nuestra empresa y de mayores del gobierno. No, hombre, no. Hay que alcanzar una independencia financiera, depender de nosotros mismos. De todas Sí, maneras, Laila. Si me permites que diga una cosa a este respecto, es que el ambiente que se está generando, tú te das cuenta que lo que era un empleo hace 40 años no es lo que es ahora. Nosotros, yo en la compañía en la que trabajo, pues estoy viendo chavales que vienen y que verdaderamente la manera de mirar el empleo es mucho más racional o bien más aspiracional, ¿de acuerdo? Pero no es el sitio donde tú esperas ir y que te resuelvan tu futuro para estar ahí toda tu vida. Entonces, por un lado, puedes ir variando más de empleo, tienes más oportunidades, pero por otro lado, esta actitud de independencia y de tú saber que tú puedes por ti mismo asegurarte que no va a venir algo que te va a cambiar la vida porque has perdido el empleo o porque no puedes pagar tal cosa, ¿no? O sea, esto es más necesario que nunca, ¿vale? Por el entorno en el que estamos viviendo. Por tanto, y es un movimiento natural. Y yo creo que es un movimiento que se está notando. Nosotros lo estamos notando muchísimo por un poco pues la gente que se nos está acercando a raíz de este libro y de lo que venimos trabajando desde hace tiempo. Tu dinero hoy y mañana, la fórmula para alcanzar tu libertad financiera y vivir mejor, publicado por Editorial Conecta, escrito por Javier García Monedero y Laila García Morcillo. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, por explicarlo, porque la verdad que es un libro que se hace ameno, que no es farragoso con todos los conceptos muchas veces que la gente pueda tener un poco de reticencia de lo que vais a hablar. Pues habrá que seguir consejos. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A ti ha sido un placer.